Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación. Las Moradas. Muy buenos días, Ciudad de México, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas. Como siempre es un placer estar transmitiendo a través de esta plataforma por internet. Muchas gracias por sintonizarnos. Hoy estaremos abordando el Día Internacional de la Justicia Social y tendremos varias notas informativas, como siempre, a través de nuestras expertas. Pero antes de empezar con toda esta información, nos vamos con una pieza musical y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Mujer migrante. Si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras. La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida. En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro. Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las Moradas. El 20 de febrero de cada año se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, declarado por la Asamblea General de la ONU en el año 2007. La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Justicia Social refleja la necesidad de adoptar herramientas para acelerar el progreso y frenar las desigualdades sociales. La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de los países y entre ellos. Esta puede ser promovida a través del empleo, la protección social y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La Asamblea General reconoce que la atención del desarrollo y justicia social son indispensables para el logro y mantenimiento de la paz y seguridad en el mundo. Erika Vázquez nos comenta. Con información de Animal Político. Justicia social, una deuda pendiente en tiempos de desigualdad. La justicia social tiene que ver con la redistribución del poder y de la riqueza con la posibilidad de que las personas puedan decidir sobre sus propias vidas sin estar condicionadas por su lugar de nacimiento, su género o su nivel socioeconómico. La justicia social es una necesidad que se juega en la vida cotidiana de millones de personas. En México, esto se traduce en una lucha constante por el reconocimiento de derechos básicos, salarios justos, seguridad social, condiciones laborales dignas y la posibilidad de vivir con dignidad. Hablar de justicia social es hablar del trabajo digno, de oportunidades reales para quienes sostienen el día a día del país. Un ejemplo claro de esta deuda pendiente es la situación de las trabajadoras del hogar, quienes históricamente han sido invisibilizadas y relegadas a la informalidad. A pesar de la entrada en vigor de la reforma de la Ley del Seguro Social en 2019, que reconoce su derecho a la seguridad social, la tasa de inscripción sigue siendo baja. Y es que la justicia social no solo es cuestión de leyes escritas, es cuestión de voluntad política, de la cultura social
y las decisiones cotidianas de quienes contratan sus servicios. La justicia social no es un concepto abstracto ni una simple aspiración ética. Tiene que ver con la redistribución del poder y de la riqueza, con la posibilidad de que las personas puedan decidir sobre sus propias vidas sin estar condicionadas por su lugar de nacimiento, su género o su nivel socioeconómico. En México, un porcentaje alto de la población ocupada trabaja en la informalidad, lo que significa que millones de personas carecen de acceso a derechos fundamentales como la seguridad social y la estabilidad económica. Esto no es un accidente ni una casualidad, es el reflejo de un modelo económico que ha priorizado la precariedad como regla, convirtiendo la desigualdad en un rasgo estructural de nuestra sociedad. Pero la justicia social también nos obliga a preguntarnos sobre el sentido de lo público. ¿Para qué y para quiénes están diseñadas nuestras instituciones? En demasiadas ocasiones lo público ha sido capturado por intereses privados, desviando recursos y esfuerzos que deberían estar destinados a garantizar derechos colectivos. La corrupción, la discrecionalidad y la falta de transparencia han convertido lo público en botín cuando debería ser el espacio de lo común, de lo accesible, de lo incluyente. Sin justicia social, la democracia se convierte en un espejismo que deja intactas las estructuras de desigualdad. Históricamente, la lucha por la justicia social ha estado en manos de los propios sectores excluidos, trabajadoras del hogar, jornaleros y agrícolas, comunidades indígenas, obreros alzando la voz para exigir lo que les corresponde. Hoy la pregunta es si la sociedad en conjunto está dispuesta a acompañar esas luchas, a construir redes de solidaridad y a transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad. México enfrenta una encrucijada: o fortalece políticas públicas que garanticen la redistribución del ingreso y la protección de los derechos fundamentales, o sigue permitiendo que la justicia social sea un discurso vacío en medio de una creciente polarización. La tarea no es sencilla, pero es impostergable. Juanito, Macandé, agua. Imagina, dibújate un paisaje. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Shim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas. La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Un saludo desde Radio Victoria al norte de Cabañas para El Salvador y el mundo. Informamos para el programa de radio Las Moradas. Comentarles que la justicia social no es solo un concepto que se escucha bonito, sino que debe garantizar que todas las personas, sin importar su origen, condición o creencia, tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos. En nuestro país, como en muchas partes del mundo, aún existen grandes desigualdades que impiden que las y los ciudadanos puedan desarrollar su pleno potencial. La pobreza, la discriminación, la falta de acceso a educación y salud son solo algunos de los obstáculos que debemos superar para construir una sociedad más justa. Sara García, de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, también suma a estos aspectos los contextos donde no se pueden defender derechos. Sumamente importante hablar de justicia social, justicia feminista, verdad, reparación integral, sobre todo en un contexto como el salvadoreño, en donde el régimen de excepción, la negación del derecho a decidir de las mujeres, la negación del derecho a existir, la persecución contra líderes comunitarios como los líderes de Santa Marta, todo lo que está ocurriendo también en relación a la minería, ese gran retroceso que vive nuestro país, en donde nos preguntamos qué es la justicia y cómo podemos hacer justicia también. García considera que ante la creciente vulneración de derechos en El Salvador es necesario la unidad del movimiento social en la búsqueda de la justicia social. Creo que es sumamente importante que sigamos articulando como movimiento a nivel nacional, pero también a nivel regional, para que todas esas violaciones de derechos humanos no queden en impunidad, porque esa sería pues uno de los puntos y una de las realidades que vivimos como país. La activista también cree que la denuncia es una herramienta importante para que los estados busquen alternativas que garanticen el goce de la justicia social. Creo que es sumamente importante situar la justicia del lado de los movimientos sociales en cada marcha, en cada denuncia y en cada acto en donde ocupamos las calles y nombramos lo que está sucediendo, pues es un acto de búsqueda de justicia. Como mujeres, como feministas, como defensoras, comunidades, pues es sumamente importante que señalemos estas injusticias, estas violencias, y que a partir de esto pues buscar mecanismos para acceder a la verdad, para acceder a la reparación y sobre todo que no exista impunidad. En el caso de El Salvador es innegable que nuestra sociedad se ha caracterizado por la injusticia social. El anhelo de revertirla fue la principal causa de la guerra civil. Sin embargo, la firma de la paz no supuso avances sustanciales en la materia, y en el contexto actual, lo injusto continúa estando vigente. Para el programa de radio Las Moradas, desde Radio Victoria, informa Marina Rivera. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes, merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que
Para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Como siempre, hacemos un resumen sobre el tema abordado el día de hoy. Estuvimos escuchando mucha información sobre el Día Internacional de la Justicia Social. Creo que es muy importante mencionar que estamos en un momento muy difícil en México. Estamos pasando por momentos muy complicados, muy complejos a raíz del cambio de presidente Donald Trump en los Estados Unidos y con las nuevas leyes migratorias que está afectando a miles de personas y que esto todavía está empezando. Precisamente cuando se habla de justicia social, mencionamos a todas esas mujeres que tienen derecho a la movilidad, que tienen derecho a un trabajo digno, a tener derechos laborales, a asumir que son personas respetables y asumir la sociedad que todos tenemos derecho a irnos a donde queramos y buscar nuevas oportunidades que muchas veces nuestros países no nos las dan, así también como los mexicanos, así también como los peruanos, los chilenos, los ecuatorianos, los venezolanos. Mucha gente migra en todas partes del mundo, También hay mucha gente estadounidense que viene a vivir a México. Claro, tal vez por razones diferentes, pero al final no importa porque son migrantes y también el derrame económico que genera la gente migrante dentro de los Estados Unidos es inmensa. De verdad, estamos en un momento muy, muy complejo y no debemos olvidar que nadie es ilegal dentro de este planeta. El que no tengas documentos no significa que seas una persona delincuente, ni que seas un ratero, ni que seas alguien que no merece respeto. Eso realmente es muy indignante y bastante ignorante al momento de tratar a las personas como de segunda clase, porque no tienen una documentación. ¿Y eso qué? Eso no te da derecho pensar que esa persona es mala o te va a robar o es una delincuente, porque esa clase de acciones existen en todos los países con todas las nacionalidades. En todos los países hay gente buena y hay gente mala y así es. Entonces no tiene nada que ver la documentación, eso simplemente es una campaña que se ha hecho de odio hacia las personas migrantes y sobre todo la explotación laboral de las mujeres migrantes dentro del territorio mexicano y del territorio al que vayan, porque también en Estados Unidos es lo mismo. Totalmente, las mujeres siempre son las más vulneradas en los procesos migratorios. Las niñas y los niños que van de la mano con las madres también terminan siendo esta población vulnerable, pero no porque lo sean, sino porque el Estado los hace vulnerables. Entonces, cuando hablamos
de derechos de las mujeres en salud reproductiva, por ejemplo. Muchas de las mujeres y hablamos muchas por decir, pero son miles de mujeres que no pueden decidir cuántos hijos tener. También eso es un derecho de las mujeres en todo el mundo, de decidir cuántos hijos queremos tener, cuántos hijos o no tenerlos, porque hay muchas mujeres que deciden no ser madres y creo que es algo muy personal. O sea, las mujeres tendríamos que tener ese derecho de ejercerlo como tal, porque en México, por ejemplo, se tiene, pero muchas no lo ejercen, y en otros países quisieran tener el derecho de poder decidir y no pueden, porque no tienen acceso a los derechos de las mujeres y están luchando a su manera y a su modo en otras partes del mundo, desde su trinchera, como pueden, por sus derechos existir y a tomar sus propias decisiones. Entonces, creo que cuando hablamos de derechos y hablamos de justicia social, precisamente hablamos de esto, que la justicia debe de ser para todos y todas, no solamente para un sector de la población, no solamente para los que tienen privilegios, no solamente para el que tiene para pagarlo, sino también para todas las personas que existimos dentro de este planeta. Y la justicia social es lo que menos existe. Parece utópico muchas veces, con tantos conflictos, con tantas guerras absurdas en las cuales las mujeres, los niños y las niñas son las personas que terminan padeciendo esta tortura psicológica, esta tortura física y emocional que genera un conflicto armado. En todos los países, un conflicto armado, sea pequeño, sea grande, o niños que se quedan huérfanos, sin ningún familiar, que les arrebatan un pedazo de alma, porque les arrebatan algo que con el tiempo tienen que volverse a construir de los pedazos que les quedan. Y es muy triste esta realidad. Y muchos niños también son abusados sexualmente. ¿Y quién hace justicia sobre las mujeres desaparecidas en México? ¿Quién hace justicia de los niños y niñas en prostitución infantil, pornografía infantil? ¿Quién hace justicia? Precisamente ese es el objetivo de este tipo de programas alternativos, hacer una conciencia social de que nosotras y nosotros tenemos la obligación como sociedad de no ver hacia el otro lado, sino ver realmente lo que está pasando en nuestra colonia, en nuestra familia, qué pasa alrededor de nosotros y qué hacemos cuando vemos estas injusticias sociales, ¿sí? Porque los niños, las niñas, los adolescentes son parte de la sociedad, no están excluidos, no solamente son los adultos los que cuentan. Y muchas veces no tenemos esa conciencia y pensamos que les podemos hacer lo que sea y que no importa, porque soy la mamá, porque soy el papá, la tía, el tío, la abuelita. Pero no es así. Cuando hablamos de justicia equitativa entre hombres y mujeres, para los niños, para la infancia, para proteger a los que no se pueden proteger solos. Los derechos laborales, por ejemplo, hacia las mujeres que trabajan dentro de una casa, dando cualquier tipo de servicio que puede ser de limpieza, de auxiliar, de enfermería, en una papelería, etc. Cualquier tipo de trabajo debería de ser pagado como para cualquier mexicana o cualquier persona que esté en otro país, el mismo salario, tener las mismas condiciones. ¿Por qué no tiene el derecho de tener las mismas condiciones cuando la ley lo marca? Entonces es precisamente eso que es importante saber que todas las personas en cualquier parte del mundo tenemos derechos laborales, tenemos derechos universales como personas y tenemos el derecho a exigirlos. Si no, se nos dan. Tenemos derecho a manifestarnos, tenemos derecho a descanso, tenemos derecho a tener una vida digna de salud, educación, un buen salario y que nadie nos discrimine o nos aísle o nos obligue o nos quiten nuestros documentos para obtener un salario, una vivienda. O sea, eso es totalmente, ahí sí se usa la palabra, es totalmente ilegal. Eso sí es ilegal. Abusar del poquito poder que tienes por tener un documento y la otra persona no tenerlo, ese poquito de poder te hace volverte una persona que abusa de otros y otras. Me parece totalmente tan indignante y tan vergonzoso que lleguemos a esos niveles
y realmente se normaliza, porque además, con toda esta campaña que les hace, sobre todo mala, a las personas migrantes y a las mujeres migrantes, que entonces ellas tienen que acceder a trabajos totalmente denigrantes para ellas, que es la prostitución, servicios en bares. ¿Por qué? Porque no les dejan opciones, no porque solo sirvan para eso, porque muchas veces se escucha, ay sí, pero es que las migrantes que trabajan en tal bar o que dan tal servicio, pues sí, porque ellas quisieran trabajar en cualquier otra actividad, pero simplemente no les da la opción, no les da la oportunidad, porque muchas de ellas no saben sus derechos universales. Y cuando los ejercen, entonces, ay, es que son muy agresivas o piden mucho. No piden mucho, están exigiendo sus derechos. Y también las mujeres mexicanas, muchísimas mujeres mexicanas, no exigen sus derechos laborales. Y tenemos muchísimos derechos laborales, así como tenemos la responsabilidad de llegar temprano, de cumplir con nuestros horarios, con el trabajo, cumplir metas en tiempo y forma, etcétera. Así también tenemos derechos al descanso, derechos a un salario digno, derechos a la salud, derechos a prestaciones. Entonces, creo que es muy importante siempre señalar esto, que las mujeres en toda la historia, así como los hombres, siempre han estado en movilidad. Y cuando las mujeres se movilizan y se mueven por el mundo, el país que sea, tú viajas con tus derechos humanos. Tú tienes derechos humanos. No se te quitan los derechos al momento de salir de tu país. Tú sigues teniendo derechos humanos en donde tú estés, en cualquier parte del mundo. Y eso también es justicia social. También darle seguimiento a todas esas mujeres desaparecidas, a todas esas mujeres encontradas por asesinatos en feminicidio. Ellas también merecen justicia social. Cuando hablamos de justicia social, engloba muchos temas, muchas cosas, muchos contextos muy difíciles que siempre queremos voltear hacia el otro lado. Dejemos de voltear hacia el otro lado y veamos la realidad como sociedad para poder avanzar. Con esto terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por siempre estar presente en este espacio y nos vemos hasta la próxima. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Lo que empecé a vivir en primavera, me di cuenta de lo que era ayer mientras me despedía. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI en las migraciones y salud sexual y reproductiva.